Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Carlos, un gusto saludarlo. Bueno, aquí 5 segundos que estamos dando el acceso a las personas. Doctor Germán Carrillo, doctor Jonier, doctor Mauricio, doctor Oscar. Doctor, buenas tardes. Gusto saludarlos, doctor José Fernando. ¿Qué más, doctor Doctor, Mauricio? buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Doctor José, un gusto. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Muy amables. Doctor Leonardo, buenas tardes a todos. Doctor Jonier, un gusto saludarlo. Muy bien. Pues un gusto tenerlos. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión de capacitación. Tengo que decir que realmente ha sido una experiencia bastante buena. Es un ejercicio que queremos darle continuidad y seguramente al final de la tarde con la doctora Aida, como parte de las conclusiones, comentaremos un tema. Sí, decía que como parte de las conclusiones esta tarde daremos una información sobre unos objetivos que nos hemos trazado en términos de capacitación también. Hoy en la tarde nos acompañan los doctores, la doctora Aida Rojas, la doctora Ana Velosa, el doctor Alejandro Romero. Con ellos vamos a estar recibiendo la charla, la capacitación sobre la resolución 1167 del 25 de marzo del 2010, que tiene que ver con la parte de comercialización de insumos. Y aquí tengo que decir que pues, no podemos olvidar que nosotros como compañías tenemos una responsabilidad hasta el uso de nuestros productos, uso adecuado de nuestros productos. Obviamente incluye todos los temas de comercialización e inclusive hasta el momento de la recolección de los mismos desechos de estos productos. Pero aquí pues hoy vamos a hablar de los temas básicamente de comercialización, ¿no? Y eso es lo que hace que la industria sea una industria pujante, una industria grande, cuando las responsabilidades son extendidas hacia lo que producimos. Doctora Aida, entonces, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente la doctora Ana y el doctor Alejandro Romero también. Doctor Leonardo, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos los asistentes. Esperamos que en la tarde de hoy también pues podamos tener una muy buena retroalimentación, que la información que se esté brindando por parte del ICA pues cumpla las expectativas de todos ustedes como asistentes. El día de hoy, para la presentación de la resolución 1167 del 2010, estará la doctora Ana Beatriz Velosa Alba. Ella es zootecnista de la Universidad Nacional con una especialización en nutrición animal, también de la Universidad Nacional, y el doctor René Alejandro Romero Castellanos, médico veterinario de la Universidad La Salle. Bienvenidos nuevamente a todos, esperamos tengamos una muy buena sesión y al finalizar la charla del día de hoy también tendremos la retroalimentación con respecto a los talleres que se han presentado en las sesiones anteriores. Bienvenidos a todos y empezaremos con la presentación. Doctora Ana, doctor René, por favor, iniciemos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Listo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la resolución 1167 del 25 de marzo de 2010. Entonces esta presentación la haremos junto a la doctora Ana Velosa y bueno, entonces resolución 1167 del 25 de marzo del 2010.
La resolución 1167 establece los requisitos y hace el control de personas que se dediquen a la comercialización de insumos a través de establecimientos de comercio o almacenes. Aplica para todas las personas naturales o jurídicas que comercializan insumos agropecuarios y o semillas. Estas personas deben estar registradas ante el ICA. El objeto de esta resolución se divide en 3 partes. La primera parte es informar sobre las visitas de inspección, vigilancia y control que se realizan para verificar el cumplimiento de los requisitos y la normatividad vigente, realizando un monitoreo de los parámetros allí establecidos. La segunda parte hace referencia a las obligaciones y a las prohibiciones que tiene el establecimiento comercial. En esta resolución se establecen 12 prohibiciones, 15 obligaciones que son de estricto cumplimiento. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en esta resolución se sancionará de acuerdo a lo establecido en el capítulo 10 del decreto 1840 de 1994 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La tercera parte tiene por objeto fortalecer el manejo, el almacenamiento y distribución de los insumos agropecuarios para garantizar la calidad e inocuidad de los mismos y así evitar afectaciones a la salud humana y animal. El alcance de la resolución aplica a todas las actividades que involucran la inspección y vigilancia y control que desarrolla el ICA. Y su principal función es hacer el control del almacenamiento y comercialización de insumos pecuarios y agrícolas para disminuir los riesgos en el desarrollo de esta actividad. Insumo pecuario es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural, sintético, biológico o biotecnológico utilizado para promover la producción agropecuaria, así como el diagnóstico, prevención, control, erradicación de enfermedades, plagas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales, vegetales o a sus productos. Algunos ejemplos de estos insumos son los suplementos mineralizados, semillas para consumo, medicamentos veterinarios, vacunas y ectoparasitidas. En los insumos pecuarios están incluidos los cosméticos o productos destinados para el embellecimiento de animales y otros que utilizados en los animales y su hábitat restauren, modifiquen las funciones orgánicas, cuiden o protejan sus condiciones de vida. Ejemplo, champús y acondicionadores para el pelo, enjuagues y cremas dentales. También son considerados como insumos agropecuarios las aves comerciales, ponedoras y pollo de engorde, el semen de embriones de bovinos, de pequeños rumiantes y de equinos, porcinos, alimentos, aditivos y fertilizantes, bioinsumos, plaguicidas agrícolas y pecuarios. El registro ante el ICA aplica a todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a comercializar, almacenar cualquiera de los insumos agropecuarios. ¿Qué documentos deben presentar el interesado en la inscripción? Son 6. Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de una persona jurídica. Por el contrario, si es una persona natural, deberá presentar el registro mercantil o cámara de comercio con expedición no mayor a 90 días. Solicitud de registro diligenciada y firmada. Esta solicitud se realiza en el formato ICA 3942. Esta información debe coincidir con la registrada en el certificado mercantil. Concepto de funcionamiento sanitario vigente. Este certificado es expedido por una entidad de salud pública o a quien ésta delegue, y su concepto deberá ser favorable para que puedan obtener el registro. Certificado de uso del suelo, expedido por la Oficina de Planeación Municipal o a la autoridad competente. Se debe informar la dirección o localización del o los sitios de almacenamiento de las semillas para la siembra o insumos agropecuarios para su posterior comercialización. Copia del comprobante de pago de la tarifa establecida por el
Hola, doctor René. Doctor René, algo pasa, no se escucha. Creo que se le cayó la transmisión de la voz. Parece que hay problemas de audio. ¿Aló? Sí, sí, nosotros estamos acá, estamos esperando que el doctor René Ok. se vincule nuevamente. Parece que tiene un problema ahí de... Hola, ¿me escuchan? Ya, ahora sí te escuchamos. Listo. Ok, ¿en qué parte quedaron? Al finalizar la anterior diapositiva. Entonces íbamos en el certificado de uso del suelo. Es correcto. Bueno, entonces deben presentar el certificado de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal o la autoridad competente. Informar la dirección o localización del o los sitios de almacenamiento de semillas para la siembra y o insumos agropecuarios para su posterior comercialización. Copia del comprobante de pago de la tarifa establecida por el ICA. Esta tarifa se modifica anualmente y está condicionada con el área del establecimiento, siendo el código de servicio 4793 para almacenes o expendios con áreas físicas hasta 50 metros cuadrados, incluidas bodegas de almacenamiento de los insumos, o el código 4794 para almacenes que excedan los 50 metros cuadrados. Recuerden que cualquier modificación que cambie la información suministrada en el registro deberá ser notificada ante el ICA en un plazo no mayor a 10 días hábiles. ¿Qué situaciones deberá notificar? Cambio del titular del registro, cambio en el domicilio del establecimiento de comercio o sus sitios de almacenaje, modificación de la razón social, modificación de la actividad comercial. Si se presenta una o varias modificaciones en el registro, siempre deberá acompañarse con la actualización de los documentos mencionados anteriormente. Entonces, ahora seguimos con la segunda parte, que nos hará la presentación la doctora Ana. Cordial saludos para todos. No sé si me escuchen bien. Se está escuchando bien, doctora Ana. Ok. Perfecto, sí. Te oímos bien. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo módulo, en donde socializaremos inspección, vigilancia y control en establecimientos comercializadores de insumos veterinarios. Tenemos los 3 pasos, que es la inspección, la vigilancia y el control. Se realiza a través de la verificación para el cumplimiento de los requisitos de la normatividad vigente. La vigilancia es el monitoreo del cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 67 de 2010. El control es la intervención aplicando los correctivos sobre las características o situaciones críticas o irregulares. Los motivos de la visita. Estos están la programación, cuando son establecimientos que se han visitado previamente y se consignan en el acta de visita observaciones de verificación. Control. Cuando se toman muestras de alimentos, sales mineralizadas, medicamento o por farmacovigilancia. Solicitud del interesado. Cuando solicitan por escrito el registro del establecimiento o modificación de este, por PQRs, que son por las quejas y reclamos que se reciben a través de la página del ICA. Los pasos básicos de la visita. El inicio de la visita se identifica el funcionario y explica el motivo por el cual está haciendo la inspección. Desarrollo de la visita es la revisión de los insumos comercializados. Pueden ser medicamentos,
alimentos, sales mineralizadas, biológicos, aves comerciales, material genético, lo que comercialicen en estos establecimientos. La revisión de soportes documentales y registro. Se revisan los documentos de la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de los insumos, los cuales serán conservados en condiciones seguras y asequibles. Acta firmada por las partes. Se realiza el diligenciamiento del acta de la visita, que es la forma 3039, y se firma. Y en el cierre de la visita es la reunión, se concretan y se conciertan plazos para realizar las acciones correctivas. Dentro de la resolución, en los artículos 8º y 9º y 10º, perdón, vamos a mirar lo que son las obligaciones y las prohibiciones de esta resolución. Las obligaciones, el titular del registro deberá cumplir con las siguientes obligaciones. Debe tener el registro en un lugar visible al público, comercializar insumos con registro ICA vigente, comercializar productos en envases y empaques autorizados por el ICA, comercializar productos que no se encuentren vencidos, comercializar únicamente con prescripción escrita de un médico veterinario, zootecnista o médico veterinario, los siguientes medicamentos: antibióticos, analgésicos, narcóticos, barbitúricos, tranquilizantes, sedantes, hipnóticos no barbitúricos, productos hormonales para animales, agentes anabólicos y relajantes musculares, medicamentos homeopáticos, productos fisioterapéuticos y plaguicidas de uso veterinario con clasificación toxicológica 1 y 2 o clasificación que la reemplace. Esas prescripciones se deben almacenar por 3 años. El comercializador debe garantizar la cadena de frío para el caso de los biológicos. 8º, devolver el titular del registro del producto o importadores los productos vencidos. Informar al titular de los productos sobre la alteración de la calidad que presenten estos. Mantener en un lugar visible el material informativo suministrado por el ICA. Informar al ICA sobre eventos adversos de productos. Informar al ICA y demás autoridades competentes la existencia de almacenamiento y comercialización de productos sin registro ICA. Respetar los sellos de los productos y no disponer de los mismos. Solicitar por escrito la modificación y cancelación del registro cuando abandone la actividad. Asumir los costos que genere el sellado, decomiso, transporte y desneutralización, inactivación o disposición final de los productos. Dentro de las prohibiciones, deben abstenerse de comercializar insumos sin registro en lugares diferentes a los establecimientos de comercio registrados. Medicamentos también sin prescripción escrita de un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista con matrícula profesional vigente y prescripción mayor a 15 días. Medicamentos de control especial sin contar con la debida inscripción ante la autoridad competente. También se deben abstener de comercializar los productos con rotulado diferente al aprobado por el ICA, materias primas, insumos en vehículos y expendios ambulantes. Expendio ambulante. Insumos en el espacio físico destinado para productos de uso y consumo humano. Insumos veterinarios en ferias y eventos no autorizados por el ICA. Productos alterados, adulterados, fraudulentos o sin registro ICA. Medicamentos de monopolio del Estado. Desarrollar actividades de reempaque, reenvase de insumos y contrariar las normas generales del ICA. Manejo de los productos en las instalaciones. Para garantizar la salud animal, inocuidad y trazabilidad de los alimentos, medicamentos para animales, es necesario obtener y utilizar estos insumos procedentes de establecimientos nacionales bajo control oficial o por importadores autorizados. La trazabilidad. En los diferentes eslabones de la cadena alimentaria animal, desde la producción y su circulación en el mercado, es indispensable para eventuales emergencias que puedan comprometer la salud animal y pública.
el ICA ejerce el control en todos los eslabones de la cadena, desde el control en las materias primas de los productos que se comercializan, así como durante el proceso y en el producto terminado. Se realiza toma de muestras de alimentos y medicamentos en las plantas productoras o en los fabricantes o laboratorios, o también se realizan estos muestreos en los establecimientos comercializadores de insumos veterinarios. Después de ser distribuidos estos insumos para su comercialización, está otro eslabón que es muy importante, que son los establecimientos de comercio. Los alimentos para animales pueden constituirse en portadores de agentes de enfermedades o de contaminantes químicos, físicos o biológicos. ¿Y qué se debe tener en cuenta? El almacenamiento es importante realizarlo en estivas que tengan una altura aproximadamente de unos 10 centímetros y una distancia mínimo de la pared de 10 centímetros para facilitar la limpieza y el control de plagas y la aireación de los productos. Las presentaciones de gran volumen deben almacenarse en sobreestivas y cada pila de bulto debe ordenarse por producto y número de lote. En cuanto a las condiciones de conservación de los medicamentos, es importante tener la higiene, que esto esté limpio, los sitios donde están almacenados, el orden y la clasificación de los mismos y evitar el deterioro por temperatura, humedad y luz. Evitar la contaminación química mediante separación estricta de plaguicidas y fertilizantes. En cuanto a las condiciones y conservación del manejo de los biológicos, deben ser conservados de acuerdo al tipo de producto y las instrucciones del productor en equipos de refrigeración con temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados. Deben tener planta eléctrica los establecimientos para evitar las interrupciones en la cadena de frío. No ubicar las vacunas en los espacios internos de la puerta de la nevera. La puerta del equipo de refrigeración debe mantenerse abierta el menor tiempo posible. En cuanto a las condiciones de conservación y manejo de material genético, lo consideramos nosotros al semen y a los embriones. Las precauciones que se deben tener es usar gafas o máscaras, guantes y pinzas. El nitrógeno debe manipularse. El nitrógeno que se debe manipular con cuidado, evitando que esté en contacto directo con la piel. Cuando se transporte material genético congelado, siempre se deben mantener las condiciones iniciales de producción y conservación dentro del nitrógeno líquido. Los termos de almacenamiento no deben estar en contacto directo con el piso, deben estar también sobre estivas para evitar el contacto directo. Debe existir un sitio independiente bajo condiciones de luz y ventilación que garantice las salidas de gases para almacenamiento de termos de nitrógeno líquido que contienen el material genético. Las condiciones para la comercialización de animales. Contar con un protocolo de desinfección de locales y equipos exclusivos para las aves. Comercializar una sola especie. El certificado donde conste que las aves fueron vacunadas desde la incubadora con la vacuna Newcastle, que provienen de incubadoras registradas ante el ICA y deben tener un área independiente para comercializar estas aves, como son las que tenemos en cuenta, que son las aves comerciales, ponedoras y pollo de engorde, y permanecer en los establecimientos de comercio máximo durante 15 días de nacidas. Las instalaciones deben estar diseñadas para facilitar su limpieza y mantenimiento, ser limpias, iluminadas y ventiladas con el fin de evitar la alteración de los insumos veterinarios. En cuanto a la documentación que se debe tener, todos los documentos generados durante la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de los insumos agropecuarios serán conservados en condiciones seguras y asequibles. Los documentos que siempre nosotros estamos revisando y que deben conservar el comercializador son el registro expedido por el ICA como comercializador de insumos agropecuarios y semillas para siembra, la inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes,
o los fondos rotatorios de estupefacientes en casos de comercializar medicamentos de control especial, el formulario de eventos adversos suministrado por el ICA para entregar a los clientes en caso de presentarse quejas al usar un medicamento o biológico veterinario, el manual para la comercialización y manejo de insumos veterinarios. También se deben conservar las fichas de conservación, manejo, transporte, distribución y seguridad de los productos de sustancias tóxicas suministradas por el productor, formatos suministrados por la normatividad vigente del Ministerio de Protección Social para el manejo de medicamentos de control especial y el manual de funciones de todo el personal. Además, nosotros actualmente, obviamente, tenemos una nueva resolución que es la que es la que se dedica a los fabricantes, importadores de alimentos, que es la resolución 62542, que es la que nos establece toda la fabricación de alimentos en el país. Esta documentación se debe guardar y tenerla a la mano para que cuando vaya el funcionario a realizar la inspección podamos tener acceso a todos estos documentos. El resultado de la vigilancia, inspección y control también se pueden presentar el sellado de los productos que se realiza en el establecimiento y tienen los propietarios de estos establecimientos 10 días hábiles para presentar sus descargos y una vez se analicen los descargos hay 2 vías. Una es que se inicie el proceso administrativo sancionatorio, que puede ser, es decir, que estos productos lleguen a una disposición final y que sean destruidos. Y el cierre de esta acción está cuando el propietario del establecimiento hace llegar al ICA el acta de destrucción de estos productos. Pues agradecemos su atención. Con esto concluimos nuestro segundo módulo, así como la socialización de la resolución 1167 del 2010. Les agradecemos la atención prestada. Muchas gracias. Doctora Anita, doctor René, muy amables por su presentación. Y como el doctor Leonardo lo explicó al inicio de la reunión del día de hoy, de la sesión, es cómo este registro de almacenes veterinarios afecta a ustedes que son productores por contrato, importadores. ¿Qué tenemos en cuenta y que ustedes revisaron y que ustedes ya conocieron en la presentación? Los animales vivos se pueden comercializar en nuestros tipos de establecimientos. Principalmente son aves de tipo comercial que son pollos, pollitos de engorde o pollitas para postura. Estos animales en este momento tienen que provenir obligatoriamente de plantas de incubadoras que hayan estado inscritas o que estén inscritas en el ICA y deben tener unas condiciones sanitarias que son utilizar unos productos registrados en el ICA que son vacuna de Marek, que se utiliza únicamente en las plantas incubadoras, y la vacuna de Newcastle viva en los pollitos o pollitos de un día. Es un tema muy importante porque a partir de allí ustedes como importadores o productores por contrato van a tener que suministrar en algunos casos la trazabilidad de uso de esos lotes y posiblemente el tema de posibles eventos adversos, así como se va a hacer un control de la movilización de este tipo de animales. Por eso es tan importante que ustedes verifiquen el uso de sus biológicos tanto en plantas incubadoras y si tienen algún tema de evento adverso, pues nos lo hagan llevar al sistema de farmacovigilancia. Otro tema muy importante en la inspección, vigilancia y control es lo que la doctora Ana les explicó, y es que las podemos atender a partir de quejas o reclamos
o denuncias anónimas. ¿Qué tiene que hacer el ICA siempre? Recibir la denuncia sobre una supuesta mal manejo de un producto, hacer la verificación con todos los profesionales que se encuentran en cada una de las seccionales en donde está ubicado el denunciante o el quejoso. Generalmente implica algún almacén o alguna región. Y en forma paralela o simultánea, el ICA está haciendo una comunicación a los responsables de las licencias en cuanto a si conocen esta condición que supuestamente puede estarse presentando, si reconocen como propio que esos sean los productos, porque algo de lo que nosotros también dependemos mucho es que el área comercial de ustedes como laboratorios comerciales pues tienen también un muy buen cubrimiento a nivel nacional y muchas veces nos ayudan o nos colaboran para que cuando haya problemas como adulteración o algún tipo de fraude en donde estén comercializando productos que sean alterados, ustedes nos están colaborando mucho para hacer la búsqueda y posiblemente el sellado de esos productos. También para que desde el punto de su área comercial empiecen a fortalecer en los almacenes la necesidad de siempre averiguar o preguntar los antecedentes, asegurarse que los productos que están en sus almacenes provengan realmente de empresas registradas, que cumplan con todos los requisitos. Tanto como consultar en el ICA, ustedes ya hoy están conociendo, saben y conocen la página del ICA, pueden con sus fuerzas comerciales explicarle a la gente, de los comercializadores, a los almacenes veterinarios, dónde ubicar los productos para que pues ustedes respalden mucho más la legalidad de su negocio y de sus productos. Eso nos permite a nosotros también pedirles a ustedes que todos los productos que se tengan que vender con venta bajo fórmula del médico veterinario, también ustedes como fuerza comercial vayan instruyendo a los almacenes para que ellos aprendan cuáles son los productos y en qué condiciones, cómo deben mantenerlos bien. Ustedes mismos exigen en el momento del registro de los productos unas condiciones de almacenamiento. Algunas de esas condiciones tienen que ser controladas. Por eso el ICA, cuando hace el registro de los almacenes y tiene que verificar todas las condiciones que explicó la doctora Ana, además de los requisitos legales que explicó el doctor René, es para saber ¿este almacén va a expender biológicos o va a expender solo medicamentos o va a expender alimentos? Dependiendo de eso, nosotros podemos definir qué capacidad tienen ellos para almacenar biológicos. Un ejemplo claro es la labor que realiza como preparación de ciclo el área de inocuidad de insumos veterinarios en cada una de las seccionales, cuando tenemos que verificar cada uno de los almacenes que aparecen en la resolución de ciclo de aftosa, brucelosis bovina y en algunas de rabia silvestre. El ICA las ha verificado, conoce cuál es la capacidad de almacenamiento que tienen. Ha verificado que su planta eléctrica esté funcionando, que la cadena de frío que permanezca y hay una responsabilidad allí. Entonces el ICA, cada ciclo de vacunación tiene que revisarlo, tiene que verificar esas condiciones. Igual ustedes son los dueños de su producto y tienen que exigir a los distribuidores unas condiciones mínimas. Si mi producto tiene una condición de refrigeración, hay que resaltárselo al almacén distribuidor de manera que cuando el consumidor final lo adquiera, tenga la seguridad que el producto le va a aportar las condiciones para las cuales pues, fue diseñado y fue hecho. Ustedes en la página del ICA van a encontrar un área que se habla de atención al ciudadano y aparece registre su petición, queja o reclamo y ahí aparecen unas condiciones o una información que ustedes refieren o diligencian. La pueden hacer con nombre propio, indicando a qué correo requieren ustedes que pues le respondan o si es anónima también tienen la opción de hacerlo. Entonces en la página del ICA ustedes lo pueden ver en atención al ciudadano, registre su petición, queja o reclamo. Otra cosa muy importante para que por favor la tengan en cuenta, la doctora Ana les explicó que nosotros hacemos muestreos de medicamentos y muestreos de alimentos. En los muestreos de medicamentos generalmente tomamos
muestras que corresponden a 4 unidades, son 4 frascos, 4 sobres, siempre son 4, o 4 jeringas, o 4 frascos, independiente de la presentación comercial. ¿Qué caracterizan esas 4 unidades? Que son del mismo producto y del mismo lote. ¿Qué estamos viendo en forma continua últimamente? Y es que el rotulado tiene algunas no conformidades. La etiqueta tiene un número de registro, pero la cajita en la cual va el frasquito con la etiqueta tiene otro número de registro o tiene una fecha de vencimiento diferente. Eso es para que por favor ustedes lo tengan en cuenta. Es una situación que se ha venido presentando últimamente en forma seguida. Puede ser por el manejo de el material obsoleto que ustedes tienen cuando se hace una modificación por cambio en el rotulado. Entonces, tengan en cuenta, por favor, que esa actividad que ustedes de pronto no pueden controlar se refleja aquí en los almacenes. Siempre el lote debe ser uniforme, es decir, si están haciendo agotamiento del material de empaque o envase, pues la caja plegadiza no puede ser de una fecha de aprobación y la etiqueta de otra, porque va a tener unas condiciones diferentes y eso para nosotros es una no conformidad. Con respecto al almacenamiento de los alimentos, es importante tener en cuenta que Colombia está haciendo un programa de encefalopatía espongiforme bovina. Por eso la doctora Ana resalta que el almacenamiento de los alimentos, ellos deben estar separados por especies y ojalá por marca de producto. ¿Por qué? Porque se han visto mucho inconveniente en que los alimentos para mascotas o para cerditos están contaminando con algún tipo de proteína de origen rumiante los alimentos que van destinados a los bovinos, y eso cuando obtenemos un resultado no conforme, pues tenemos que hacer toda la trazabilidad de qué realmente fue lo que pasó, si fue en la planta, en el almacenador o comercializador. Entonces, esta es un llamado para que ustedes pues le den la importancia que tienen estos almacenes veterinarios en mantener la calidad de sus productos y asegurar a los consumidores el buen uso de los medicamentos, un uso que sea adecuado porque fue prescrito y fue comercializado por un médico veterinario para aquellos productos que lo requieran, y que los almacenes veterinarios también se encuentren registrados ante el ICA. Es importante que ustedes los tengan, es importante que en su fuerza de ventas esas pequeñas observaciones siempre la estén dando, porque pues todos estamos sujetos a mejora y pienso que debemos recibir las observaciones que nuestros colegas o clientes nos estén entregando en su momento para pues poder mejorar esas condiciones de manejo de los productos. Entonces, si ustedes gustan, podemos proceder con la con la sesión de preguntas y respuestas. Voy a revisar aquí en el chat algunas de las dudas. La doctora Mayra dice que la resolución 62542 refiere al registro de medicamentos, de medicamentos, no de productores e importadores. ¿Es correcto, doctora Mayra? La resolución 61252 se refiere, como lo explicaba la doctora Ana, al registro de empresas y de productos en el área de alimentos. A la fecha, la 1056 todavía permanece vigente para el tema del registro de los productores, productores por contrato, acondicionadores e importadores. En alimentos es la resolución 61252. Doctora María Jimena, en cuanto a las prohibiciones, la resolución menciona que debe abstenerse de comercializar productos sin registro ICA. Es interpretado como productos veterinarios sin registro ICA, pero por ejemplo en distribuidores pueden encontrarse productos para lavado de manos prequirúrgico. ¿Cómo se interpreta la venta de este tipo de productos en el establecimiento? Aquí hay un tema, y es que muchos de los almacenes veterinarios también tienen un permiso de salud pública. Entonces, hay una tarea en forma simultánea, y es que cuando nosotros como ICA vamos a los almacenes y encontramos productos que tienen un registro INVIMA, lo que hacemos es dejar la observación en el acta y
notificamos inmediatamente a Salud Pública para que ellos hagan las averiguaciones de si el producto tiene o no registro. Es claro que este tipo de productos debe tenerse almacenado en un sitio o en un área independiente de los medicamentos veterinarios. Y asimismo gente del INVIMA no, perdónenme, la gente de salud, porque salud es descentralizada, hay salud departamental y municipal. ¿Ellos qué hacen? Y les doy un ejemplo. En Bogotá, ellos están haciendo visitas también a almacenes veterinarios. Todas las observaciones las dejan en un acta y la notifican a la gerencia seccional Cundinamarca, en donde los compañeros de la seccional Cundinamarca deben ir a esos almacenes, visitar y verificar si los productos que Salud encontró van acorde con las condiciones que dice el ICA. Se entiende que el registro ICA aplica para todos los productos que en la 1167 se definen como insumos agropecuarios, que son los medicamentos homeopáticos veterinarios, los cosméticos, los alimentos, todo el tema de material genético, los biológicos o vacunas. Hay productos que no requieren registro ICA, por lo tanto, lo que se dice en la resolución es que usted, como almacén, debe vender únicamente productos con registro ICA, pues que requieran el registro ICA. O sea, yo como almacén no podría vender un antimicrobiano cuando sé que cualquier antimicrobiano de uso veterinario debe tener un registro en el ICA. Eso sí es lo que se ha dado. Y la labor se está haciendo en forma conjunta con Salud y con el ICA. Doctora Catherine Ruiz, ¿cuáles son las condiciones para los plaguicidas? Los plaguicidas, de acuerdo al anexo de la 1167. Ay, doctora Aida, qué pena la interrumpo respecto a la pregunta que hice. Doctora María Jimena. Sí, doctora, ¿me escucha bien? Sí, ya sí la ves. Es respecto a la misma pregunta. Es decir, que si se encuentra, por ejemplo, un producto de estas características con un registro INVIMA, en una acta de inspección del ICA no tendría por qué quedar como un problema si está el registro INVIMA, o sea, se dejaría como una observación para que Salud de pronto hiciera la inspección que le corresponde, pero no sería un problema. Siempre la dejamos, o sea, la dejamos siempre como una observación, siempre y cuando el producto en alguna, o sea, no en el producto, es que suena raro. Sin embargo, en el rotulado, no diga, por ejemplo, uso veterinario. Si dice uso veterinario y tiene registro INVIMA, lo lamento. El producto tiene que tener registro ICA. Sí, correcto. No. El caso es un producto con registro INVIMA no para uso como veterinario, sino como prequirúrgico. Sí, lo están dejando, se está dejando la observación, se hace la averiguación porque pues realmente nosotros no conocemos. Así como en los almacenes veterinarios nosotros encontramos... Le voy a poner un ejemplo. Hace poquito encontramos una cantidad de productos en unos almacenes en donde decía registro ICA 2020-110 NN. Nosotros sabemos que eso ni es del INVIMA ni es del ICA y son medicamentos, entonces obligatoriamente tienen registro. Si es algo de salud pública, por ejemplo, estas cosas para las ratas, si ahí dice que es para salud pública o control de plagas como lo da el INVIMA, nosotros dejamos la observación porque esa verificación de almacenamiento, verificación de registro, lo debe hacer el ente de salud pública. Siempre quedan nuestras actas de visita, nuestras observaciones para poder pues hacer la trazabilidad y ver qué es lo que estamos encontrando en los almacenes. Muchos almacenes tienen registros como mixtos. Los almacenes, por ejemplo, hoy estamos hablando de almacenes veterinarios, pero si yo voy a un almacén de cadena, de estos de grandes superficies, ustedes ven que ellos tienen unas áreas para comercialización de productos para mascotas, incluso hay medicamentos o cosméticos. Ellos previamente tuvieron que tener un registro del ICA. O sea, si al ICA le toca todos los almacenes de D1, y ellos quieren registrarlos, cada seccional, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, tiene que registrar cada uno de esas sucursales. Si en Bogotá hay 100 registros van a salir de ese almacén de uno. Gracias, doctora, muy claro, muchas gracias. No, señora, la orden. Para los plaguicidas, siempre en las condiciones de almacenamiento, primero, los productos plaguicidas no pueden estar al lado de algún medicamento o alimento.
Ellos mismos tienen unas condiciones de almacenamiento y lo que nosotros verificamos en ese almacenamiento es que se cumpla lo que está en el etiquetado. Si es un material de vidrio, pues no va a poder estar en un estante alto porque hay un riesgo alto de fractura del envase, de contaminación. Si está al lado de alimentos, se deja la observación y se solicita que debe cambiarse todo el tema de orden y de manejo de las bodegas, que como la doctora Ana lo explicó, deben tener pues unas condiciones y unos manuales de manejo para buen almacenamiento de los productos. No sé, doctora Caterine, qué otra inquietud tenga con respecto a la parte de los plaguicidas. Doctora Ida, ¿me escuchas? Sí, señora. No, pues básicamente la pregunta estaba enfocada si bajo las condiciones de almacenamiento se tiene que tener algo en cuenta, por ejemplo, acceso restringido, sistemas de ventilación o extracción, como lo piden, por ejemplo, para nosotros como importadores, en caso que quisiéramos hacerlo. Claro. Sí, doctora. Ustedes tienen, los almacenes veterinarios deben tener en cuenta todas las condiciones que le exige el producto para ser almacenado. Ok, Sí. y nos Es acogeríamos... un almacén súper gigante y ustedes lo han visto. Hay almacenes gigantes en donde usted entra y ya le lloran los ojos del olor a plaguicidas. Debe haber una correcta ventilación, debe proveer seguridad a las personas que trabajan en el almacén, ¿no? Ok, y si por ejemplo el rotulado pues no dice que necesite un sistema, no genera ningún tipo de olor, hay que hacer, por ejemplo, un rodenticida que viene en pellet que pues realmente no huele. Pero digamos que por la clasificación toxicológica no puede estar en un estante a disponibilidad como del público general. Primero porque, como lo explicó la doctora Julie en la charla de farmacovigilancia, muchos de esos productos están siendo mal utilizados y es para casos de suicidio principalmente. Empezando por ese tema, ¿sí? Entonces ellos deben tener alguna manera de que pues, los productos no estén como tan a la mano, dada la consideración por su clasificación, por su toxicidad. Ok. Lo otro también, doctora, de pronto lo que usted habla de plaguicidas se une con el tema de desinfectantes que la doctora pregunta. Hay muchos desinfectantes y la gran mayoría ya tienen un manejo de sustancias químicas, ¿sí? Y hay unos que son corrosivos, otros son irritantes, y ellos también tienen que tener unas condiciones de manejo. Los grandes almacenes principalmente ya tienen que empezar a manejar todo el tema de almacenamiento de sustancias químicas. Ok, o sea, hablando entonces específicamente de plaguicidas, podríamos enfocarnos en la resolución 1843 del 91, que es como la que se... Sí, y creo que sí, porque creo que hay una modificación en curso de esa resolución, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces sí, tienen que estar muy pendientes del tema de almacenamiento, porque también la sustancia química como tal debe tener unas condiciones. O sea, ustedes como ICA no tienen las directrices todavía para tener especificaciones en el almacenamiento y comercialización de plaguicidas. No, específicamente no. Lo que se dan es unas condiciones generales en donde dice el almacén debe tener una documentación, digamos, sobre cómo va a almacenar usted sus productos y cómo asegura que los productos están correctamente almacenados. Por eso te digo, si el ICA va y ve productos que vienen en frascos de vidrio, son de 500 ml con una clasificación toxicológica 1 y 2, no pueden estar en una parte alta de los estantes. Esas son observaciones. No lo damos como directriz, pero son observaciones porque tienen un riesgo de toxicidad, un riesgo de romper el envase. Por eso los almacenes, algunos ya tienen incluso dispuesto todo el kit de derrames para evitar contaminaciones o posibles intoxicaciones. Igual sucede cuando esos almacenes, por ejemplo, expenden aves de un día. Todas esas consideraciones se revisan en el momento de la visita. Listo, doctora, muchas gracias. Doctor Didier Castañeda, ¿establecimientos de comercio se refiere a almacenes veterinarios? Sí, señor. Se refiere la 1167 a todas las personas naturales o jurídicas que comercialicen insumos agropecuarios a través de establecimientos. Esos establecimientos vienen siendo para nosotros los almacenes veterinarios
y en grandes superficies, pues las áreas en donde se ubican los productos que están para uso veterinario. Muchas droguerías humanas incluso han solicitado registro ICA y ellos van a tener un área independiente, digamos, o un área especial para los productos veterinarios. Y hay bastantes, muchos, además de las grandes superficies, hay bastantes droguerías pues que son conocidas en la parte humana, que ya están empezando a tener unas áreas especiales para la parte veterinaria. Doctor Felipe Porras, los formatos para PQR que verifican que tengan los almacenes, ¿los da el ICA? Doctor Felipe, no entiendo muy bien la pregunta. Doctor Felipe. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, acaba de ir. Muy bien. Mira, es que hablaba que están verificando que los almacenes tengan los formatos para quejas y reclamos. A eso me refiero yo. Digo, cuando nosotros hacemos las visitas, generalmente socializamos a los almacenes, además de la norma, pues en la página del ICA, donde pueden tener ellos para que direccionen a los clientes el tema de peticiones, quejas o reclamos. Pero no hay que tener un formato como tal. No que recuerdo en este momento que nosotros le estamos exigiendo, doctora Anita. ¿Doctora Ana? No, señora, formato como tal no hay, no, señora. Gracias. Ok, esa era una de las dudas. Gracias. Carlos Hernández, ¿qué alcance tiene la resolución para los establecimientos que vendan o entreguen mascotas en adopción? ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta para la venta de productos que requieren cadena de frío? Entonces, en cuanto a su primera pregunta, aquí no se toca el tema sino solamente de aves vivas o de animales con fines comerciales o técnicos, digamos, que son las aves, los pollitos de un día. El tema de mascotas no lo estamos manejando con la 1167, pues porque en la definición de insumo veterinario no se considera un insumo las mascotas. ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta para la venta de productos que requieren cadena de frío? Siempre que un almacén en su solicitud de registro indique que quiere comercializar también productos que requieren cadena de frío como biológicos, el ICA debe hacer la verificación de que pues, esas condiciones de cadena de frío se den, es decir, debe haber una nevera, esa nevera debe tener mínimo un termómetro, el almacén debe tener un formato para registrar la temperatura y debe tener como un procedimiento, un instructivo para explicarle a la persona que va a manejar ese registro cómo lo va a hacer. Como les dije, verificamos las capacidades que pudiera llegar a tener el almacén y siempre debe haber una planta eléctrica de manera que si hay un fallo de luz, se supla esa fuente de energía rápidamente y se evite la pérdida de temperatura. Tú mismo por eso es papel. Señora. Señora, doctora. Disculpe. Listo, doctor Carlos Hernández. No sé si está correcta la respuesta. Sí, muchas gracias, doctora. Doctor Felipe Porra, las fórmulas del médico veterinario deben ser de recetarios de Convescol. Los recetarios de Convescol generalmente están dados para sustancias de control oficial. Por el momento no se ha empezado, queremos empezar a tener por lo menos unos mínimos requisitos de qué es lo que tiene que tener una fórmula del médico veterinario. Es un trabajo que está pendiente con Convescol, pero el que expende Convescol es para aquellos productos que están sujetos a control oficial. Ustedes mismos como empresa ya han empezado a modificar los rotulados de aquellos productos que ya no requieren, tipo oxitocinas, y que ya no requieren este control oficial. Doctora Caterine, en la presentación nos muestran las condiciones de diferentes insumos por separado, pero cuando en un almacén veterinario venden medicamentos, desinfectantes, plaguicidas y alimentos juntos, ¿cómo debe ser el almacenamiento? Doctora Caterine, como lo explicábamos, no tenemos una guía única para seguir. Lo que
debe asegurar el interesado en obtener un registro de un almacén o el interesado en mantener el registro del almacén en caso de visitas de IBC, es que se demuestre mediante procesos y mediante la visita que nosotros hacemos que los desinfectantes no están afectando, por ejemplo, las condiciones organolépticas de los alimentos, o los plaguicidas no están intoxicando a las aves de un día, o los medicamentos que están con restricción estén al alcance de los usuarios. Lo que verificamos es que los almacenes tengan en cuenta las condiciones para evitar posibles contaminaciones, ya sean organolépticas o de sustancias químicas, en los alimentos, en los medicamentos o a las mismas personas que expenden ese tipo de insumos agropecuarios. Doctor Oscar Estupiñán, el numeral 5 del artículo 4 referente a la obligación de ingeniero agrónomo o médico veterinario, según el caso para la comercializadora, ¿sigue vigente? No, doctor Oscar, ese numeral se retiró. Él fue derogado casi que en el mismo año en que se expidió la 1167, ya que los almacenes se expresaron una preocupación y que, dadas las condiciones económicas de los almacenes, no estaban en capacidad de mantener un contrato de mínimo 20 horas con un agrónomo o un veterinario. Razón por la cual se está reforzando mucho es que la comercialización de aquellos productos que requieren la fórmula, pues realmente los almacenes tengan la fórmula del médico veterinario. Perfecto, doctora Aida, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un gusto. Doctor Orlando Mora tiene una pregunta, pero quiere hacerla por micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿no? ¿Cómo está? Todo muy bien. Pregunta, bueno, ya una de las que tenían la resolvieron ahorita en los comentarios, entonces la pregunta que tengo está relacionada con la aparición de productos fraudulentos y de acuerdo con la nueva resolución, la 62542 y alineado con esto, ¿cómo es el proceso y qué herramientas o qué dientes tienen ahora suficientes, digamos, para cuando nosotros podemos constatar que están usando productos falsificados fraudulentos en X o Y dirección en cualquier territorio del país? ¿Cómo puede actuar el ICA ya con esta medida? Bueno, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. El titular del producto puede notificar al ICA y decir, mire, mi producto está siendo falsificado, los lotes que nuestra fuerza de ventas o nosotros como empresa hemos detectado son los siguientes. Nosotros atendemos la inquietud, inmediatamente comunicamos a las seccionales indicándole que el producto con las siguientes condiciones fue, pues digamos que notificado por parte del titular, en donde él desconoce que el producto pues sea propio, que el producto se considera un producto pues que no conforme y que se proceda a la búsqueda y sellado de esas unidades de producto. Inicialmente nosotros empezamos a hacer búsqueda y sellado en los almacenes y algunas empresas han solicitado, los titulares, que les dejen verificar esos lotes porque ellos tienen que ver cómo les falsificaron el empaque, el envase. En algunas ocasiones se inicia también proceso administrativo contra los almacenes porque en este caso el titular indica que no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre ese producto en esas condiciones específicas, digámoslo de esa manera. El tema de sancionatorio entonces empieza con los almacenes para determinar realmente el posible origen. Los mismos titulares de los productos generan una denuncia ante la policía. Nosotros presentamos copia a la fiscalía de esas situaciones cuando el titular lo autoriza también. Y así es como trabajamos ese tema de... Perfecto, muy claro. Eso cuando es un establecimiento con domicilio, pero lo que hemos visto y está pasando muy frecuente, seguramente muchos colegas de la industria lo están viendo, productos que están falsificando multivitamínicos primordialmente, complejos B y biológicos, que es lo más grave, y hacen todo el merchandising
y hacen todas las convocatorias e incluso las promociones con precios y todo por redes sociales. Entonces no hay un lugar in situ concreto. No sé si nosotros ya hemos recibido varios reportes, de hecho lo comuniqué en su momento a su dependencia, pero ¿qué se está pensando en esta materia? Porque como el tema virtual y de redes sociales es intangible, ahí, ¿cuál sería el proceso? Lo que nosotros hemos hecho es que en algunas ocasiones lo hemos enviado a Fiscalía para que hagan ese tipo de delito. Ellos en algunas ocasiones nos han respondido que como delito informático no califica, teniendo en cuenta que las páginas, que lo único que pueden hacer ellos es bloquear la página, ¿sí? Es lo que le entendía cuando nos respondieron eso de la Fiscalía. Y lo otro que estamos haciendo es publicar en la página del ICA cosas como, mire, señores, verifiquen que el producto realmente tenga un registro ICA. Verifique la legalidad del producto en el registro, porque la mayoría de esos productos el registro no corresponde al que está publicado en la página del ICA, por ejemplo. Eso es lo que estamos haciendo. En este momento eso es lo que estamos haciendo, porque como usted mismo dice, la 1167 que está vigente, pues no toca el tema de comercio electrónico. Ya iniciamos los trámites para modificación de esta norma y estamos esperando ya el concepto de jurídica para que nos diga cómo proceder con el tema de comercio electrónico y cómo sería el manejo de esas páginas, sí, en cuanto a la parte legal. Es lo que hemos hecho hasta ahora, no hemos hecho nada más. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Daniel Acosta, creo que ya le respondimos. Porque los establecimientos virtuales con la 1167 pues no aplica. Y pues estamos mirando qué figura jurídica o cómo sería el control de esas páginas. Como le digo, hay unas que son delitos que tiene, según la clasificación de Fiscalía, pues algunas veces bloquean las páginas, pero hasta ahí hemos llegado con el tema virtual. Hay una pregunta del doctor Luis Antonio Flores que dice, ¿qué productos no necesitan registro ICA? A la fecha los productos que no se están registrando son las arenas sanitarias, los pañitos húmedos, sustancias como aquellas que se utilizan para que el animalito no muerda los muebles, no ensucie los tapetes. Las feromonas. Aquellos que están fuera de la decisión o de los objetos de la 62542, de la 1056, de la 54 o de la 62770. Las esencias florales, por ejemplo, no requieren registro. Las esencias minerales tampoco. Dentro de las que yo recuerdo. Pero tendríamos que ser más específicos de pronto si hay algún producto en especial que le esté interesando. Doctora Catherine Ruiz, cuando el comercializador cambia la ubicación de su bodega debe registrar las nuevas instalaciones y vende medicamentos biológicos y alimentos ante qué grupo se realiza la solicitud de visita de actualización del registro. Todos los temas de registro de almacenes y de modificaciones de registro se deben presentar ante la seccional correspondiente. El ICA tiene seccionales en cada uno de los departamentos del país. Cundinamarca, gerencia seccional Cundinamarca incluye, además de Cundinamarca, Bogotá, Distrito Capital. Y así tenemos las seccionales de Antioquia, de Bolívar, Guajira, todos los departamentos del eje cafetero, la parte de los llanos orientales. Ellos deben solicitar e informar del cambio según la resolución dentro de los días siguientes a hecho ese cambio. Por eso en las visitas de inspección, vigilancia y control se solicita también a las empresas cuando hacen un cambio de dirección que pues hagan la formalización de esos cambios. Ingrid Real, los importadores y almacenadores de materias primas para la fabricación de medicamentos veterinarios y cosméticos, ¿qué resolución deben cumplir? Esta o la 69
245. La 69.245 se refiere específicamente a la resolución que salió de almacenadores. ¿Aló, doctora? ¿Doctora? Bueno, mientras ella nos responde, la resolución 69.245 para todos ustedes es la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el registro ante el ICA de todas las empresas almacenadoras de producto terminado, graneles y materias primas de productos farmacéuticos, cosméticos, desinfectantes, ectoparasiticidas, ya tengan estos o no una clasificación toxicológica. El registro de los almacenes veterinarios específicamente aplica a todos aquellos almacenes que expenden insumos agropecuarios, es decir, producto terminado. O sea, la 1167 para veterinarias que venden insumos agropecuarios terminados. Y la 69.245 aplica para todos los productos que, para todos los almacenadores que tengan materia prima, graneles o producto terminado. No sé si de pronto me quedó clara la respuesta, doctora. Sí, sí, señora doctora. Muchas gracias. Es una resolución nueva para todos, la 69.245. Ok. ¿Es obligación de un almacén veterinario el control de temperaturas y humedad relativa? Sí, doctor Mauricio. Es obligación porque ellos tienen que demostrar al ICA que están manteniendo el producto en las condiciones en que el dueño del producto lo estableció en su rotulado y pues son las condiciones que ese dueño del producto pues va a respaldar en caso de que haya algún problema de queja o reclamo. Alberto Espitaleta Correa. Dice, habla de los dispositivos médicos, pero no tengo claro qué se refiere. Hay unos almacenes veterinarios que venden agujas, venden jeringas, sondas, catéteres. Esos productos ante el ICA no se están registrando, por lo tanto no requieren o no es prohibido que los comercialicen los almacenes. Doctora Claudia Ospina. Me parece importante resaltar que el alcance de esta resolución incluye las clínicas o consultorios que venden medicamentos. Es correcto, doctora Claudia. Aquí se incluyen todos los establecimientos que vendan insumos agropecuarios. Si un veterinario tiene un consultorio médico y ahí va a vender los alimentos para las mascotas o algún tipo de medicamento, debe obtener registro ICA. De lo contrario, si solamente tiene el consultorio para uso digamos, intrahospitalario, no requiere el registro ICA. Doctor Daniel Mantilla, existen unas páginas web que comercializan alimentos para animales. ¿Estos se rigen por la 1167 también? Como les decía, a la fecha nosotros por la 1167 no tenemos competencia sobre el negocio virtual, sobre la comercialización virtual. Estamos haciendo los ajustes para pues poder tener algún tipo de reglamentación o de control sobre este tipo de productos. No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes quieran. Ya terminamos las inquietudes que están en el chat del grupo. Doctora Aida. Sí, señor Doc, ¿cómo está? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Yo tengo dos preguntitas. Sí, señor. Primero, en relación a la ubicación de los insumos plaguicidas, líquidos sólidos y sus categorías. ¿Hay algún mapeo en cuanto a la distribución que yo le pueda recomendar a un almacén veterinario? ¿Dónde puede un almacén veterinario ubicar ese mapeo de cómo debe ubicar los productos plaguicidas o pesticidas y adicionalmente las características en el almacenamiento como tal? Lo otro es, debe haber identificación de cada producto, de cada producto o ubicación dependiendo la indicación de uso en cuanto a los plaguicidas. Digamos, decir rodenticidas, garrapaticidas, mosquicidas, no sé. Lo mismo con relación a todos los medicamentos. Yo he visto en almacenes veterinarios, en muchos almacenes veterinarios en el país, que los productos están ubicados
En unos almacenes por laboratorio y en otros almacenes por indicación. Entonces están las vitaminas, vitamina A, las de complejo B, antibióticos de tal, entonces están ubicados, y en otros está por laboratorio. ¿Cómo se debía hacer esa ubicación? ¿Sí? Que eso es importante pues, para que el almacén sepa cómo debe hacerlo. Y lo otro que yo sí que he dicho e insistido, pues algunas veces de las que he podido hablar, el tema de la formulación por parte de nosotros los veterinarios. Yo no sé por qué el ICA no empieza a exigir el tema de que haya un veterinario en un almacén veterinario. O sea, si es un almacén veterinario, pues pensaría yo que debe ser una exigencia del ICA o no sé si el ICA del gobierno o no sé quién en relación a ese tema, ¿no? Básicamente esas son como las inquietudes. Pues, Doc, específicamente en la primera, en el anexo 1 de la 1167, hay una parte que refiere a instalaciones, ¿sí? Y ahí se le dice de manera muy general que pues tiene que tener unas secciones diferentes que estén identificadas y demarcadas, que digan cuál es el área administrativa, dónde están los medicamentos veterinarios, dónde están los de control especial, los plaguicidas, los alimentos, o sea, le da una indicación de general y diciéndole, mire, debe haber un área específica para cada uno de estos productos de acuerdo a su categoría. Hasta ahí llega, digamos, el anexo de la resolución. Específicamente no dice, mire, el producto con clasificación tal debe tener esto, o el producto que venga en presentación X tiene que tener, no, eso no lo dice de manera general. Y nosotros verificamos porque pues los almacenes veterinarios son muy diferentes, ¿sí? Sí, claro. Entonces, por eso se dan unos parámetros como generales del producto. Sí ha sido importante con respecto a lo del veterinario, pero pues digamos que acá hay otro tema, y es que pues hay otro usuario para el ICA que son todos los representantes de los almacenes veterinarios que indican que eso para ellos es un costo adicional que va a cargarse al usuario final y que pues económicamente no lo consideran viable. Estamos viendo otros métodos de control de este tipo de productos, de manera que con los sistemas de información que estemos desarrollando, los almacenes veterinarios sean responsables de registrar las fórmulas de los médicos veterinarios para verificar pues si realmente se está cumpliendo la venta con la presentación de la fórmula del médico veterinario. Y en relación a la ubicación de los productos, yo he visto en los almacenes, digo que hay almacenes que ubican los productos por laboratorio y otros que lo ubican por indicación del producto. No, pero según el anexo de la 1167 deben hacerlo por el tipo de producto, más no por los laboratorios. Ah, perfecto, listo. Ya puede ser un tema comercial, pero deben definirlo de forma segura. Ok. No sé si tengan alguna otra pregunta, doctores. Sí, yo tengo una pregunta, doctora Aida. Mauricio Mora. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias, muy amable por la capacitación, muy interesante. Esta situación no, lo que estamos conversando hoy es un tema que creo que es muy importante desde el punto de vista de la cadena en busca de la calidad de los productos, pero si nosotros vamos a la realidad, estamos bien lejos de ella. Sobre todo en provincia, la conciencia que se tiene que generar para lograr que el almacenamiento y la comercialización de los productos sea la adecuada es bien difícil, y a nosotros como compañías que yo creo que si bien intentamos trabajar en educar, nos cuesta mucho trabajo. ¿Puede haber o existe alguna forma o se ha pensado en alguna forma también en que haya algo más de capacitación y de creación de conciencia en esa parte de la cadena de comercialización por parte de la autoridad? Sí, doctor, yo le cuento, mire, todos los compañeros de las seccionales, ellos están haciendo visitas mensuales, tienen un plan de visitas mensuales donde vuelven y socializan, vuelven y capacitan, hacen charlas. En cada una de las seccionales invitan a los representantes de los almacenes y les explican
¿Cuál es el tema y la situación de nosotros? Es que ustedes ven que los almacenes veterinarios medianos y pequeños no son permanentes. O sea, si yo monto ahorita un almacén, pero si en un mes no da, lo cierro. O me voy con toda la mercancía para otro barrio o para otro pueblo, generalmente para otro pueblo, otro municipio. Y es bien complicado para el ICA poder mirar como esa migración tan constante de los almacenes. Infortunadamente no todos están bajo el control de un veterinario, generalmente son personas que no tienen la mayor preparación, por eso los compañeros de las seccionales hacen tantas visitas en forma continua, pero así como van cerrando almacenes, también van instalando unos nuevos almacenes que pues nos dificulta un poco, y por eso necesitamos también la colaboración de ustedes como empresas que conocen incluso de primera mano cómo se están comercializando o las fallas de comercialización en algunas zonas del país. Ha habido muchas quejas. Ahorita tenemos una queja con un producto que es una cipermetrina que están comercializando inyectable. Pero como ustedes mismos dicen, son almacenes, son móviles, están en carros, están dando promociones en un pueblo hoy, en 15 días están en otro municipio, en otro departamento. Eso para nosotros es complejo. Sí, doctora, quería compartirle, nosotros llevamos un proceso de educación de este tema que llevamos por lo menos 3 años. Por eso yo preguntaba hace un momento de la obligatoriedad de los dispositivos para control de temperatura y de humedad relativa. Nosotros, como experiencia propia, hemos estado trabajando en función de eso, y la generalidad, desafortunadamente yo no tengo eso tabulado, pero un muy alto porcentaje desconoce de la obligación de tener un termómetro y un termohigrómetro sí. en el establecimiento, y eso nos causa una curiosidad grandísima. Claro, los que realmente han sido muy visitados son los de biológicos. Pero ahí solamente... Pero pues digamos que no es un porcentaje alto de representatividad. Es una tarea fuerte que tenemos ahorita por eso la necesidad de modificar la norma, de ampliar como el contacto con nuestros almacenes para mejorar ese tema. Gracias, doctora Aida. No, señor, a la orden, doctor. Todavía nos falta mucho por hacer. Doctora Aida, yo le cuento aquí, habla Felipe Porras, que también ahí estamos jugando en un limbo muy difícil, porque desafortunadamente, como bien lo expresan todos, la informalidad de nuestro sector es bastante grande, y básicamente toda la exigencia regulatoria casi siempre termina cayendo sobre los que casi siempre terminan o tratan de cumplir. Ese tema también es un tema que también hay que uno empezar a sopesar cuando intenta hacer una cantidad de medidas, porque precisamente por ese misma idiosincrasia que tenemos, es que nosotros tuvimos un tema tan grande cuando tuvimos todo el contrabando en este país, y es porque básicamente las clínicas veterinarias, o bueno, las farmacias veterinarias van en carros, y en un clima, una zona 4B como nosotros, con cargas en el baúl, al sol pleno todo el día, todos esos medicamentos ahí, eso es tremendamente nocivo. Yo no sé hasta qué punto también se pueda empezar a controlar el tema del transporte de los medicamentos, y yo quería dejar eso como una opinión ahí para que ustedes que saben sobre eso puedan hablar sobre ese tema. Gracias, doctor Felipe, sí lo vamos a tener en cuenta. Estamos pues con el tema de la nueva norma, es poder mirar a la luz del nuevo proceso sancionatorio que el ICA nos está, que el ICA publicó, ahí está en la página, y lo generó la Oficina Asesora Jurídica. Es poder tener un poco más de eficacia en el proceso sancionatorio. Infortunadamente terminamos el proceso sancionatorio, y cuando vamos a notificar el proceso, el almacén ya no existe. Y pues el otro es que estamos por las charlas o por los cursos que se han hecho de BPG,
tratar de educar a los ganaderos, al productor primario, pues en que a nosotros, como usted mismo dice, el doctor Felipe, nos encanta salir a la calle y comprar con los ambulantes. No sé por qué, es una cultura que poco a poco tenemos que ir cambiando, porque está afectando realmente a las empresas legales. Pero pues vamos a seguir trabajando y tratando de fortalecer pues estos aspectos, pero es un cambio de cultura bastante fuerte que se está haciendo en forma simultánea con el tema de buenas prácticas ganaderas. Ustedes ven que se está trabajando el tema de bienestar animal, de transporte de animales. Y, por ejemplo, este tema de transporte de medicamentos no lo hemos considerado. Creo que vamos a tener que mirar cómo lo vamos a manejar. Muchas gracias, doctor Felipe. ¿Hay alguna otra inquietud? Damos unos 10 minuticos de descanso, 5, no sé, doctor Leonardo, porque creo que nos pasamos de las 3 de la tarde. No, yo creo que vamos bien, sí, serían unos 7 minuticos de descanso, o sea que estamos en este momento a las 3:25, o sea que estaríamos a las 3:32 minutos volviendo. Perfecto, si Dios quiere a las 3:32 nos vemos acá nuevamente. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Hola, ¿estamos de nuevo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Señor. Muy bien, extraordinario. Sí, señor. Bueno, entonces ahora seguiremos con la parte de el feedback de parte de la doctora Aida respecto a la implementación de los talleres, de los 4 talleres anteriores. Entonces, previo a iniciar este proceso que creemos que es muy importante, pues con la doctora Aida ella va a dar el feedback precisamente de los principales puntos, los temas encontrados durante estos talleres. También la doctora Aida amablemente con su equipo va a dar un feedback también a cada una de las personas o de los grupos participantes posteriormente, ¿no? Entonces, si quisiera, antes de que iniciáramos esta parte tan importante de todo el ejercicio de capacitación, compartirles un video que es muy importante, sobre todo porque, pues, como asociación queremos cada día hacerlo mejor, pero sí es importante divulgar lo que hacemos. Entonces, este es un videito corto que queremos compartir y voy a ponerlo aquí a rodar y posteriormente pasamos a la parte del feedback respecto a los talleres, como lo mencioné. No tiene sonido. Doctor Leonardo no tiene sonido. No se escucha. Si no lo escuchan, perdón. No. No, señor. Vaya. No, señor. Toca volver a compartir, Doc. Sí. A ver, ahí me están oyendo. Vamos a ver técnicamente aquí. Perfecto, estamos oyendo. No, es que está en silencio el video. Aparentemente está en silencio. Ya. Un pasito. Heller, buenas tardes. Revisas un WhatsApp que te envié y me contestas. Esto es una reunión. Ah, bueno, estamos los dos en reunión. Qué pena. Ya lo estaba contestando, tranquilo. Perdón, ¿se está escuchando? Señor. No, no se oye. ¿No se oye? No, no mucho. No oye nada. Sí. Porque lo tengo acá full sonido. Natalia. No, señor. ¿No se está oyendo? No.
No, señor. No lo he puesto, lo detuve. Voy a ver si cierro mi micrófono y vuelvo y lo activo, si no lo ponemos. No, Doc, no se está escuchando el video. Doctor, ¿de pronto hay alguna función de compartir audio en la misma parte donde se comparte pantalla, por el estilo? Bueno, entonces iniciemos el feedback y posteriormente del feedback, ya una vez resolvamos el tema técnico, pasamos el video. Bueno, entonces, doctora Aida. Listo, doctor Leonardo. Gracias. ¿Me ayudas, porfa? Compartir pantalla, Alejandra. Mientras compartimos la pantalla, quería comentarles, el ICA hizo la evaluación de cada uno de los talleres, el de la 62542, el de la resolución 54 y el de la resolución 62770. Yo le expresaba al doctor Leonardo en la preparación de esta sesión que generalmente se hace, es que pues vemos con preocupación que hay bastantes fallas que debemos superar y que realmente la situación de estos talleres está reflejando casi como un espejo o como una calca lo que nos está sucediendo también en el ICA con los trámites, ya sea de registro o de modificaciones de registro, solicitudes de aprobaciones de rotulado, solicitudes de conceptos de insumos, conceptos de insumos de experimentación, en donde casi la mitad, si no es que más de la mitad de todos los trámites son devueltos o porque les falta un documento, porque hay errores en la información que se brinda, o porque realmente no hay conocimiento del sustento técnico de lo que se está requiriendo en cada uno de esos requisitos. Doctora Yesenia, si empezamos por favor con los resultados de los talleres, los vamos a presentar en esta misma presentación están los resultados de cada uno de los talleres y se van a dar cuenta ustedes de cómo un solo hecho como es presentar un taller a tiempo, también es un indicativo para el ICA de los plazos que se otorgan para la presentación de respuestas de conceptos técnicos y que muchas veces aumentan los procesos y de los cuales ustedes también se aburren con nosotros de los procesos tan dispendiosos o tan largos para registrar un producto nuevo. Entonces, doctora Yesenia, por favor, empecemos, miremos las cifras y vemos qué entre todos podemos proponer para mejorar esas cifras. Sí, muy buenas tardes, doctora Aida, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Les vamos a realizar entonces el feedback, la retroalimentación sobre la evaluación que se hicieron de los 4 talleres para este curso. Empecemos, si quieres, Alejandra, la siguiente. Entonces, vamos a empezar con el primer taller que correspondía a la parte de la resolución 62542 de registro de medicamentos de uso veterinario. ¿Qué parámetros se tuvieron en cuenta para la evaluación de este taller? Entonces, principalmente la solicitud, o sea, el requisito. Recuerden que para este taller se solicitó que se remitiera la documentación para el registro de un producto nuevo o para la modificación de la licencia de venta. En este caso, el registro correspondía bien sea a un antiparasitario, un multivitamínico o un antimicrobiano, y con respecto a la modificación de la licencia de venta, correspondía al cambio de país de origen, el cambio de fabricante, el cambio de indicaciones o el cambio en la formulación. Vale la pena aclarar que otras causales de modificación que se recibieron no se tuvieron en cuenta. Esto para que aquellos que vayan a recibir la retroalimentación, aun cuando enviaron la documentación, ¿sí? Van a recibir una retroalimentación donde se diga que no fue evaluado porque enviaron los documentos que no correspondían o que no se estaban solicitando para efectos del taller. Se evaluaron obviamente los talleres que estuvieran normados bajo esta resolución
y no otros que no tuvieran que ver, porque sí se recibieron documentos y solicitudes de registro de productos que no estaban normados bajo la 62542, entonces estos productos automáticamente fueron rechazados, estos talleres. Y adicionalmente, como lo expresaba la doctora Aida, se tuvo en cuenta la fecha límite de entrega. Para el caso de este taller, la fecha límite correspondía al 10 de julio. Es decir, que los talleres que fueron enviados posterior a esta fecha no se evaluaron y no se tuvieron en cuenta, y en la retroalimentación que se le haga a cada una de las empresas, pues se va a tener en cuenta esta situación. Siguiente. Vale la pena aclarar que como estos, para efectos del taller y como muchos pues enviaron nuevamente documentación de productos que que eran falsos, por así decirlo, ¿sí? No se realizó como una evaluación del contenido del documento, es decir, no se entró a la particularidad de evaluar punto a punto lo que estaban registrando de la fórmula, porque pues para efectos del taller no se tuvo en cuenta eso. ¿Qué se tuvo en cuenta? Que se tuviera claridad con respecto a los documentos que debían enviarse dependiendo del tipo de producto que se iba a registrar y dependiendo de lo que estuviera solicitando la resolución 62542, y que la empresa o el participante tuviera claridad con respecto a qué documentación debía presentar. Eso sí se tuvo en cuenta, más no se entró al detalle o a la observación de cada uno de los documentos. Vale también la pena aclarar que algunos talleres fueron muy bien elaborados, se envió la documentación completa, se enviaron todo el contenido pues completo también, y que a pesar de que se realizó de esta forma, si nosotros emitiéramos un concepto técnico por parte del ICA ante un caso real, pues sí serían objeto de una evaluación. Estos talleres, los del punto 5, salieron con un concepto aprobado, pero no quiere decir que en su totalidad estuvieran aprobados, es decir, que sí son objetos de un concepto técnico, de algunas observaciones, pero sí se aplaude, por así decirlo, el esfuerzo que tuvo el participante o que tuvo la empresa en su presentación. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que más se observaron? Esto es en forma general, ¿sí? Porque pues no vamos a hablar en la particularidad de cada una de las empresas o del participante. Entonces, como primer punto, en algunos de los correos no se identificaba claramente el taller enviado. Entonces, enviaba al taller y decían o no especificaban a cuál de los talleres correspondía. Recibimos muchos correos en los cuales enviaron los 3 talleres al tiempo, pero no aclaraban a cuál taller correspondía. Entonces, sí teníamos que entrar a cada uno de los documentos para identificar cuál era el correspondiente. Los tiempos de entrega, ¿sí? Como decía la doctora Ella, esto es un reflejo vivo de lo que nosotros evidenciamos en la evaluación de los expedientes en los casos reales, y es que pues algunos no se cumple con las fechas de respuesta que solicita el ICA. Hay que tener en cuenta todas esas fechas que están ya estipuladas en cada una de las resoluciones para que las empresas puedan dar las respuestas en los tiempos correspondientes. Teniendo en cuenta pues la contingencia que estamos viviendo, ustedes conocen y saben que toda la documentación se está recibiendo de forma virtual, bien sea por atención al ciudadano, bien sea por el correo de contactos. Que se ha evidenciado tanto en el taller como en los casos reales, y es que muchos de los links o algunos de los documentos que ustedes envían vía virtual o vía correo electrónico no pueden ser descargados. Es decir, que el evaluador trata de acceder a la documentación, pero bien sea los links se han vencido o no hay forma de acceder o solicitan contraseñas. Entonces, esta es como una observación que sí le solicitamos que pueda darse como la posibilidad de que se puedan descargar estos documentos para que se pueda hacer su revisión, porque eso es uno de los inconvenientes que se está presentando, sobre todo ahorita en esta contingencia, y que se evidenció también en el taller. El cuarto punto, los documentos no se anexan, entonces los citan, dicen cuáles son los documentos que se requieren, pero pues no se anexan los documentos, ¿sí? Entonces eso también se evaluó. Y lo que les comentaba anteriormente, se enviaron talleres que pues no estaban bajo esta resolución, entonces estos talleres no se evaluaron.
estos son como los resultados. Se recibieron 29 talleres, de los cuales 11 recibieron un concepto aprobado, como les comentaba, aprobado, pero que pueden ser objeto de un concepto técnico. Sin embargo, presentaron toda la documentación. Hubo dos talleres con conceptos aplazados. Generalmente esto se debió a la no presentación o a la falta de algunos documentos. Hubo otros que no se evaluaron, bien sea porque no se pudo acceder o porque no contaban pues con las especificaciones de lo que se requería en el taller, y hubo uno que obtuvo un concepto rechazado. De los conceptos que estuvieron aplazados, los dos que obtuvieron este concepto fueron por los documentos incompletos, que es lo que se está evidenciando mucho ahorita en los conceptos técnicos que está emitiendo el ICA. Ustedes pues se pueden dar cuenta que cuando reciben la respuesta del ICA, muchos son porque hace falta cierta documentación o aclaración sobre algunos temas de los documentos. Y el que estuvo rechazado fue porque nos envió el taller a los tiempos que se solicitaba. Con respecto a los 15 talleres que no fueron evaluados, entonces tenemos uno que no estaba dentro de las opciones que se solicitaban dentro del taller para la modificación de la licencia. 4 que no cumplía con los criterios del taller porque pues eran productos que no se registraban bajo esta resolución. Hubo otros que no se evaluaron por la misma razón de que no se juntaron los documentos que soportaran el trámite, entonces no se pudo hacer una evaluación con respecto a su contenido. Hubo uno que no se evaluó porque estaban dando una respuesta a un concepto vigente del ICA, entonces no se tuvo en cuenta. Y hubo otro que fue imposible verificar los documentos adjuntos. Esto fue por el link que se envió, no hubo forma porque nos solicitaban una contraseña para poder ingresar. Entonces no hubo forma de acceder al contenido de estos documentos. Con respecto al taller 2 de la resolución 10204 para toda la parte de farmacovigilancia de medicamentos y biológicos de uso veterinario, los requisitos para este taller era el reporte de un evento adverso, tenían como fecha de entrega el 3 de julio, para este caso sí se pudo evaluar la totalidad de los talleres. ¿Cuáles fueron los inconvenientes más presentados para este taller? La primera fue que no se hizo uso de la forma vigente 3850. Aquí hacemos aclaración de que es importante que las empresas estén siempre actualizadas y estén siempre pendientes de todos los nuevos documentos que sube el ICA, incluyendo estos formatos. Porque en este caso se presentaron varias formas 3850 que no son las vigentes. Seguramente las empresas tienen en sus registros, en sus archivos, todos los formatos del ICA, pero es necesario que siempre se esté revisando la página del ICA porque estos formatos son objeto de actualización constante. Entonces, en esta ocasión no se utilizó, varias empresas o varios participantes enviaron la forma 3850 que no estaba vigente. También adicionalmente, pues que no se tuvieron en cuenta los talleres que fueran enviados fuera de la fecha de plazo y hubo uno en donde el documento no fue posible su descarga. De los 27 talleres que fueron enviados, de las 27 formas 3850, 16 estuvieron con la forma vigente, que correspondía al 59%. Hubo unos con forma no vigente que correspondieron al 37%, es decir, 10 talleres. Esto quiere decir que todavía hay empresas que todavía están manejando formatos antiguos, entonces es necesario que se realice su actualización. Y hubo uno que no pudo ser evaluado porque no se pudo acceder a la forma. De las formas que fueron completamente diligenciadas, se presentaron 21. Hubo otras de forma incompleta, que esta parte sí es importante recalcarla, ya que ustedes saben que de esta forma se requiere que se esté completamente diligenciada, porque eso depende del estudio que vaya a hacer tanto el ICA como la empresa del evento adverso que se presentó. De los que no se diligenciaron, entonces sí se notó como una generalidad
en la información sobre el lote del producto, la fecha de vencimiento, la ubicación del lugar donde se presentó el evento adverso, la duración del tratamiento o la dosis que se administró al animal que presentó o a los animales que presentaban el evento adverso. Eso fue como una particularidad, una generalidad que se evidenció. Y también pues evaluó la parte de las fechas de entrega y los que se entregaron y los que no, dentro de los tiempos especificados. Para la sesión 3 de la resolución 54 de 2020 del registro de cosméticos de uso veterinario, entonces se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros para la evaluación. Primero, pues que el trámite era un registro nuevo, se tenía que presentar el registro nuevo o la actualización en periodo transitorio, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que la resolución establece un periodo de transitoriedad para actualizar la documentación en los expedientes de aquellos productos a los que les haga falta información que no se presentó en la solicitud inicial, ¿sí? Entonces esta evaluación se tuvo en cuenta, ese fue un requisito de evaluación. No se evaluaron los talleres que estuvieran fuera de tiempo o pues que no cumplieran con las indicaciones solicitadas, y la fecha límite de entrega para este taller fue el 10 de julio. Los inconvenientes presentados en este caso para el taller de cosméticos, se evidenció la falta de que se adjuntara la forma 31305 para el registro de cosméticos veterinarios. Entonces, para este caso y también para el caso de registro de medicamentos, sí es importante que se tenga en cuenta adjuntar todas las formas, tanto para el registro como para la modificación de los productos. Para este caso de cosméticos, que es la 31305, hubo talleres a los que sí les hizo falta que se presentara esta forma. Recuerden que todas estas formas las pueden ustedes descargar en la página del ICA, están todas actualizadas, entonces allí las pueden encontrar. Otros talleres que fueron enviados después de la fecha de plazo tampoco se tuvieron en cuenta. Se adjuntan documentos incompletos, esto es una generalidad tanto para el taller de medicamentos como para el taller de cosméticos y homeopáticos, y faltó incluir en algunos la nomenclatura INSI de los ingredientes en la fórmula cual y cuantitativa. ¿Por qué? Porque muchos talleres incluían únicamente bien sea la nomenclatura genérica, pero no incluían esta nomenclatura INSI, o no incluían la función de los ingredientes, o no especificaban cuáles eran básicos o cuáles eran complementarios. Entonces esto sí es importante recalcar porque muchos talleres se evidenció la falta en la inclusión de la nomenclatura INSI. Los resultados, entonces, se evaluaron 22 talleres, de los cuales 6 estuvieron aprobados, 7 estuvieron aplazados. Si pueden darse cuenta, la mayoría estuvieron aplazados por la falta de documentación o de aclaración de algo en su contenido. 6 no pudieron ser evaluados, y eso sucede mucho, que no logramos evaluar los trámites, sobre todo en esta contingencia, porque pues no podemos acceder a la documentación o no se presenta la totalidad. Y hubo 3 talleres que fueron rechazados porque pues no estaban normados o estaban presentando otro tipo de producto y no correspondía a un cosmético. Con respecto a los que fueron aplazados, entonces también a algunos les faltaba la nomenclatura INSI en la composición o en los rotulados. Como ustedes bien saben, en este caso para los rotulados de los cosméticos es importante que se escriba en forma de prosa y no lleve las cantidades. Entonces encontrábamos muchos rotulados donde teníamos los ingredientes en INSI, pero iban listados, por así decirlo, y al frente tenían sus cantidades. Entonces estos tuvieron pues esa observación. De los no evaluados, entonces los tres talleres o productos que se recibieron que no estaban bajo esta norma, 2 que no tenían documentos adjuntos, en este caso únicamente presentaron la forma, y 1 que no cumplía con los criterios de taller, estaba solicitando la modificación del expediente, pero esa no era el criterio del taller. Recuerden que era un registro de un producto nuevo o una actualización del expediente por la transitoriedad. Finalmente, para el taller de la sesión 4, que correspondía a la resolución 62770 para el registro de homeopáticos de uso veterinario,
se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros. Entonces, para esta ocasión tenían que presentar documentación para el registro de un medicamento homeopático nuevo. No se evaluaron los talleres que fueran entregados fuera de tiempo o no cumplieran con el trámite solicitado. Para este caso, la fecha de entrega fue el día de ayer. ¿Qué conceptos se obtuvieron de esta parte de homeopáticos? Entonces, de los 14 talleres que se evaluaron, 3 fueron aprobados. Si pueden darse cuenta, son muy pocos los que fueron aprobados. 5 fueron aplazados por falta de documentación y hubo 5 que no fueron evaluados también por la misma razón. Hubo uno que estuvo rechazado también. Entonces, podemos ver como la parte ahí de que muy pocos fueron los aprobados. En este caso, los aplazados, que fueron 5, fueron por documentación incompleta, que es lo que estamos evidenciando en varios de los conceptos técnicos que está emitiendo el ICA, de la falta de documentación o de aclaración en algunos de los documentos. 5 no fueron evaluados porque solo enviaron la forma. Entonces, aquí nos pasa lo contrario. Enviaron únicamente la forma, pero no enviaron la documentación, o viceversa. Envían la documentación, pero no envían la forma diligenciada junta, o la envían incompleta. Y el único que fue rechazado es porque no cumplía tampoco con los objetivos del taller, porque estaba solicitando también una modificación del expediente. Esta es la retroalimentación que les teníamos. Pueden darse cuenta que no entramos como en la particularidad de las empresas ni del participante. Eso pues se va a hacer la retroalimentación posteriormente. Pueden ver las generalidades. Esto tratamos como de enfocarlo a lo que se presentó tanto en el taller como lo que se presenta en la vida real, y eso es lo que efectivamente se está evidenciando el ICA y lo que pues evidencian las empresas también con respecto a la presentación de los registros de estos tipos de productos. Doctora Aida, le cedo la palabra, eso sería todo.